Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en nuestro estudio del libro de Isaías habíamos empezado a hacer la introducción y luego tuvimos un descanso debido al viaje mío a Colombia, pero ya estoy de vuelta aquí y seguimos estudiando el libro del profeta Isaías y yo estoy fascinado porque sé que el Señor va a estar hablándonos, el Señor va a despertar muchas cosas. Oiga, el Espíritu Santo va a despertar muchas cosas en todos aquellos que oigan este estudio del libro de Isaías. Aquel que tiene un llamado dormido, el Señor lo va a despertar. Aquel que tiene dones del Espíritu Santo que no están siendo usados por el Señor, también el Señor va a obrar y operar a través de la palabra para que se active nuevamente esos dones del Espíritu Santo que el Señor le ha entregado a su iglesia. Gloria a Dios, el Señor ascendió a los cielos y Él dio dones a los hombres. Y estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no solamente la edificación del cuerpo de Cristo, sino también que además llevan bendición a muchos que ni siquiera conocen al Señor, porque la realidad es que el creyente en Cristo Jesús es de bendición a todo lugar donde va. Puede ser de maldición si es un incrédulo, si hay incredulidad en su corazón hacia ciertas cosas que tienen que ver con el Señor y especialmente a su obra en la cruz del Calvario. Pero el creyente, el que mantiene su fe, su confianza y su dependencia en Jesucristo y en la obra de Cristo en la cruz, es de bendición donde sea que va. Te bendeciré y serás de bendición. En el capítulo 1 del libro de Isaías, que data del año 760 a.C., y que vamos a ver ya esta introducción. Primero tenemos la palabra visión, porque así comienza, una visión. El Señor llama a este hombre así como cuando Él llama a alguien para algo y el Señor da una visión. Amén. Yo creo que así también fue conmigo. El Señor me llamó y el Señor me dio una visión. Amén. El Señor me dijo lo que tenía que hacer y el Señor me dijo cómo tenía que hacerlo. Entonces, cuando tú tienes una visión clara de el llamado en tu vida, esto es algo que te mantiene con un paso más firme, ¿entiendes? Porque tú ya sabes para qué es que el Señor te llamó y además el Señor también te muestra qué es lo que Él quiere que hagas y cómo quiere que tú lo hagas. Entonces tú empiezas a enfocarte. Isaías, él se enfoca ¿en qué? En esta visión. Es como si se borrara absolutamente todo. En una visión se borra todo y solamente tus ojos están atentos, tu espíritu, tu alma, tu mente, estás atento exclusivamente a lo que el Espíritu Santo está mostrándote. Uno empieza a enfocar la vida de uno a través del llamado. Cuando el Señor llama a alguien y Él te llama para algo, Él te llama para sacarte de algo y para colocarte en alguna otra cosa. El Señor te tiene que remover de algo para ubicar tus pies, amén, en ese llamado. Ahora, cuando el Señor llama a predicar, llama a orar por los enfermos, llama a orar, llama a servirle, un llamado específico, en este caso el llamado
de profeta. Los 5 llamados que hay: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El Señor llama, y junto con el llamado también hay dones del Espíritu que acompañan este llamado. Habían dones del Espíritu que acompañaron el llamado del profeta Isaías. Es evidente que tendría él el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, el don de profecía. Yo estimo que por lo menos esos dones él los tenía, amén, para poder él ejercitar este oficio de profeta. Él tiene una visión, y dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que él tiene, en un tiempo específico. La necesidad del momento, el Señor enviando un profeta para guiar al pueblo, para advertir al pueblo, para corregir al pueblo, para pregonar justicia, verdad al pueblo. Porque sin una voz que viene del trono de Dios, sin una voz que indica y señala el camino de verdad, el pueblo perece. Sin un verdadero liderazgo, el pueblo perece. Por eso dice: un ciego que guía a otro ciego, los dos caerán en el pozo. Porque es que el Señor, a lo largo de la historia, va levantando profetas. No eran tantos profetas. En el tiempo de Isaías, sus otros profetas contemporáneos eran Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, pero en realidad eran muy pocos en comparación a tantas otras voces de otros también, dícese, profetas falsos. Por eso es tan difícil, era en aquel tiempo y es hoy mucho más difícil, poder identificar de tantas voces aquellas que realmente provienen del Señor. Esto es por la naturaleza caída que hace que el hombre busque, desee, esté detrás de aquello que agrada al oído. Como dice la palabra, comezón de oír. Comezón de oír todo el mundo tiene. Comezón, es decir, un deseo, una inclinación para oír algo que haga sentir bien al ser humano en su condición. Pero el Señor envía un profeta justamente para lo contrario, para incomodar a la persona, pero al mismo tiempo también para dar esperanza. Los profetas, ellos anunciaban castigo, ellos anunciaban situaciones adversas que estarían aconteciendo. Pero el llamado siempre era de arrepentimiento. Había un lapso durante el tiempo de la profecía en la cual el Señor advertía a través de sus profetas para que haya un cambio de actitud, para que haya un arrepentimiento, y de esa manera entonces el castigo sería suavizado y quizás hasta eliminado. Pero en el caso de estos profetas, ellos estaban anunciando cosas que sucederían, que serían inevitables, tristemente, debido a la rebeldía del pueblo, como los exilios a Babilonia, a Asiria. Estas cosas sucedieron, pero de todas maneras el Señor demandaba que su pueblo se sometiera a Él, se humillara delante de Él, se arrepintiera y lo tuviera a Él exclusivamente como el objeto de adoración. Aquí tenemos la presentación del caso de Dios en contra de Judá, porque Él profetiza sobre Judá y Jerusalén. Y entonces en el versículo 2 dice: oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
¿Mm? Aquí tenemos este caso de Dios que es presentado en contra de Judá. ¿Cuál es el problema que tiene el Señor con Judá? Aquí el Señor dice, todo el mundo en silencio porque ahora soy yo el que va a hablar. Y el Señor dice, yo crié hijos, los engrandecí. El Señor les dio todo, le otorgó todo, les proveyó todo. Y el Señor está hablando de la naturaleza ingrata del hombre. Fueron ingratos conmigo, fueron desagradecidos conmigo. Yo los levanté como nación, yo les entregué absolutamente todo. El Señor les exaltó, pero así como Él exalta, Él también luego puede humillar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando las personas oyen a Isaías hablar todas estas palabras a lo largo de este libro, usted puede imaginar los sentimientos contrarios que provocaban estas palabras en contra de Isaías. Pero él solamente era un portavoz de Dios. Eso es todo lo que él era. Sin embargo, las personas miran a aquel que es la voz del Señor y, por supuesto, muestran un odio, muestran una rabia, una actitud. Porque a nadie le gusta que le digan que está mal. A nadie le gusta que le digan que lo que uno está haciendo está mal. Y cuando el profeta tiene que anunciar estas cosas, castigos y la actitud del Señor hacia el pueblo. El Señor le dice al pueblo, gente pecadora, pueblo pecador, pueblo avaro, pueblo maligno, pueblo depravado, pueblo idólatra, etc. Estas palabras creaban un ambiente muy pesado para la vida del profeta, porque el profeta se paraba allí en la puerta o en los lugares de reunión para dar estas profecías, y luego el profeta hacía su vida normal como cualquier ser humano. Iría por los lugares, por los mercados, las tiendas, andaría, ¿no? Y estaría siempre siendo señalado. Ay, como una persona que trae mal augurio, una persona negativa, una persona que siempre tiene una palabra para entristecer al pueblo. Entonces siempre el profeta era una persona rechazada, entienda. Isaías no era alguien a quien todo el mundo invitaba a su casa. No, sino una persona que la querían lejos. Alguien rechazado. Una vida solitaria, en confraternidad con Dios y oyendo de parte de Dios cosas que luego tenían que pronunciar ellos, que no eran fáciles de pronunciar, porque los rostros de las personas estaban tan endurecidos, el odio, la incredulidad tan fuerte, arraigada en la amargura, que esto afectaba fuertemente y emocionalmente al profeta, entienda. El profeta no quedaba exento de todo esto. El profeta no andaba como andan hoy los profetas modernos y apóstoles con varios guardaespaldas y les ponen alfombra roja y andan en jet privado para que no se les vaya la unción. No, el profeta aquí era alguien común, un hombre común del pueblo, uno más del pueblo, pero levantado por el Señor para anunciar la voz de Dios. Mensajes difíciles. Oh, bendito Señor. Luego vemos que Isaías no es en realidad aquí el que está hablando, sino que es Jehová el que está hablando, por lo menos si las personas pudieran tener ese entendimiento. El versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Es decir, el Señor dice mi pueblo
Quiere decir el Señor, no me conoce a mí. Yo soy el dueño. ¿Entienden? Es decir, un hijo que no conoce al padre. Y el padre dice, yo tengo un hijo, pero mi hijo no me conoce. Qué triste, ¿verdad? Tener a un papá y no conocer al papá. Aquí dice, el buey conoce a su dueño. Hasta el perro conoce a su dueño, mire. Tenemos un animal, tenemos un perro y vio que el perro cómo conoce al dueño. Ya conoce al dueño el estado de ánimo del dueño, ¿vio? Sabe si el dueño viene, si el dueño va, qué es lo que va a hacer. El perro tiene un conocimiento y un entendimiento de su dueño. Y el Señor dice, sin embargo, Israel, que es mi pueblo, a mí no me conoce. Por eso la palabra del Señor dice, si alguien ha de gloriarse de algo, que se gloríe de esto, que me conoce y que me entiende. El Señor quiere ser conocido de nosotros y Él quiere ser entendido por nosotros. Amén. Este debe ser el deseo de todo creyente, conocerle y entenderle. Y para conocer y entender al Señor tiene que ser a través de su palabra, hermanos. No es por un evento en el cual se hablan palabras motivacionales. No, esto es algo diario, conocimiento bíblico, conocimiento de las Escrituras, conocerle y entenderle. Sigue diciendo luego aquí el Señor, básicamente, mi pueblo no tiene una relación conmigo. Eso es lo que el Señor dice. Yo quiero tener una relación con mi pueblo como Señor, como Maestro, como Redentor, como Padre. Pero mi pueblo no quiere. Luego dice, oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Los llama hijos, pero depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En Hebreos dice la palabra del Señor, el que retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Y aquí dice, se volvieron atrás. El Señor fue provocado. La incredulidad nuestra provoca al Señor a ira. Entonces, como Dios es santo, 3 veces santo, el hombre provoca la santidad de Dios. Dice el santo de Israel. Gloria a Dios. Ellos abandonaron al Señor. Ellos seguían haciendo sus rituales y sus ceremonias. Sí. Ellos no dejaron de ejecutar su culto. Pero esto era solamente un ritual. Era algo ceremonial. Era una mera formalidad. ¿Entienden? Ellos cumplían un formalismo. Ellos tenían su culto, tenían su ritual, hacían sus sacrificios, ellos daban estos pasos que se supone que eran requeridos de ellos conforme a la ley, pero no había nada en sus corazones hacia el Señor. Se habían hecho religiosos. Por eso es que luego más adelante el profeta Isaías dice, por supuesto la palabra de Dios, dice que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios quiere decir, bueno, ellos hacen un asentimiento mental, ellos realizan las actividades, llevan a cabo las actividades, pero sin conocerle. Es como muchos, vienen a la iglesia, realizan la actividad, pero el corazón está lejos del Señor. Uno dice, bueno, vinieron al culto, hicieron la actividad, realizaron, cumplieron la obra, o sea, hacen las obras, pero el corazón no está en aquel por quien hacen estas cosas.
En el versículo 5 y 6 dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Quiere decir que la enfermedad del pueblo en aquel entonces era completo. O sea, era la cabeza, era el cuerpo, era el alma, era el corazón. Era una enfermedad de cabeza a pies, debido a la rebeldía. Vea lo que dice en el 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Oh, bendito Señor y Dios Padre, oh, siento la presencia del Señor. Aquí está hablando, hermanos, que el pueblo del Señor estaba herido. Tenía una herida y esta herida no había sido curada. El aceite no había llegado porque este aceite solamente viene por el Señor Jesucristo y a través de la persona del Espíritu Santo, que puede sanar el corazón, que puede sanar el alma. Y esta sanidad no se había llevado a cabo, no porque el Señor no quisiera sanarles, sino porque el pueblo no deseaba esta sanidad. Por eso está hablando de una enfermedad que va desde la planta del pie hasta la cabeza. Oh, bendito Señor, Dios Todopoderoso, es real, hermanos. Esta enfermedad del hombre llega a cada punto del hombre. Cuando dice de la planta del pie hasta la cabeza, dice no hay cosa sana. No hay. Porque en mí, es decir, en mi carne, en mi cuerpo, dice Pablo, no mora el bien. No se encuentra ningún bien en mí. Pueden buscar, pueden observar y no encontrarán el bien en mí. El hombre es depravado por naturaleza. Bendito Señor. La declaración en estos versículos 5 y 6, no solamente que está hablando de la situación moral del pueblo, la falta de carácter, sino que también está hablando del castigo que viene. Aún así, el castigo no necesariamente va a corregir la situación de la enfermedad del corazón, pero como sea el castigo, debe ser ejecutado. Israel, aún a pesar del castigo, no se arrepintió. Escuche. Muchas veces sucede que se castiga al hijo, pero no necesariamente el castigo, el cual debe darse, no necesariamente el castigo corrigió la situación, tal vez momentáneamente, pero no a largo plazo. No necesariamente el castigo produce arrepentimiento. Se supone que deba producir arrepentimiento, reflexión, ¿verdad? Pero no siempre sucede esto. En el caso del pueblo de Israel, Israel no quiso arrepentirse, aún habiendo sido castigado. Intelectualmente estaban depravados, moralmente depravados. Por eso está hablando de la cabeza y del corazón. Israel se había alejado del Señor en su mente y en su corazón. ¿Entiende? Por eso, cuando dice más adelante, de labios me honra, quiere decir, ellos hacen los rituales, ellos todavía participan en las actividades del culto, pero el corazón está lejos. El corazón, la mente, el pensamiento. Dice hinchazones, dice llagas podridas. Está hablando de algo espiritual. Uno lo ve como algo físico. Imagínense llagas en todo el cuerpo, podridas y además hinchadas. Algo horrendo, ¿cierto? Algo físicamente horrendo. Lepra, algo horrendo, físicamente. Bueno, eso
El Señor lo pone en el plano natural, físico, para hablar del estado espiritual del pueblo en ese momento. Hinchazones y podridas llagas. Y luego dice, no puede ser curado, no hay cura. El corazón está doliente, toda cabeza está enferma. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, solamente heridas, solamente hinchazón, solamente llagas y llagas podridas. Dice, no hay una sola parte del cuerpo que esté curado, ni siquiera hay vendas. El aceite no ha suavizado. El Señor dice, no hay cura. La única cura es Él, claro. Él es el médico de Galaad. Pero esta cura debe ser deseada. Si usted quiere ser curado, usted va al médico. ¿Ah? Si usted no va al médico, bueno, no será curado. Usted trata de procurar un remedio, un tratamiento, una medicación, algo que pueda aliviar la hinchazón, el dolor, la enfermedad en el cuerpo físico. Pero espiritualmente hablando, solamente Cristo, solamente la sangre de Cristo puede curar. Y el pueblo no estaba procurando esto. El pueblo estaba realizando sus actividades religiosas normalmente, pero esto no había producido nada en ellos, porque era un mero formalismo, pero el corazón seguía igual que siempre, y hasta peor. Es decir, ni siquiera el castigo produjo arrepentimiento. El 7 dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Porque no solamente que el ser humano está enfermo, sino que además todo aquello que ha sido creado para el ser humano también es destruido. Sufre las consecuencias. La creación, la tierra. Claro. La tierra, la creación fue hecha para el hombre. Si el hombre está corrompido, él corrompe también o influencia todo aquello que ha sido creado para él. El 8 dice, y queda la hija de Sión como cobertizo de viñedo y como choza de melonar, como ciudad asolada. Cuando está hablando de ciudades asoladas, asolamiento de extraños, está hablando de un despojo total espiritual. Estas descripciones aquí en estos dos versículos 7 y 8 fueron cumplidos exactamente alrededor del año 175, es decir, 175 años después, ¿no?, de que fue hecha esta profecía. 175 años en el futuro. Está hablando de la futura destrucción por Babilonia, que fue hecha por los edomitas y los filisteos, que invadieron Judá en la época del malvado rey Acaz, como tenemos en 2 de Crónicas 28, 17 y 18. Entonces, en estos primeros versículos del capítulo 1, del 1 al 8, es presentada la causa que tiene Dios en contra del pueblo. Bueno, esto es lo que yo tengo en contra de vosotros. Es como si se estuviera en una corte, se llevara a cabo un juicio, está el tribunal, está el juez, está el acusado, está el acusador, el que dice, este es el caso. ¿Cuál es el caso? Este es el caso. Dios tiene un caso en contra de Judá. ¿Cuál es el caso? Es gente pecadora, gente cargada de maldad, es una generación de malignos, son depravados, abandonaron al Señor, provocaron la ira de Dios, se volvieron atrás,
se hicieron religiosos, se hicieron idólatras, no me conocen, no me entienden, me han dejado, me han abandonado, oh bendito Señor, se han rebelado, sus cabezas están enfermas sin necesidad, sus corazones están dolientes, no hay cosa sana en ellos de la planta de los pies a la cabeza, están enfermos, sus tierras destruidas y desoladas. Ese es el caso que es presentado aquí a través de una visión que el Señor le da a Isaías. Por medio de una visión, el Señor le habla y le muestra la condición espiritual depravada de Judá y Jerusalén. Amén. Entonces, primero es presentado el caso. Después de ser presentado el caso, el Señor empieza a hablar acerca de lo que Él demanda. Cuando en un juicio es presentado, ¿cuál es el caso? Bueno, el caso es este. Caso de robo, esta persona hizo tal cosa a esta otra persona, ese es el caso. Bueno, ¿cuál es la demanda? ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuál va a ser el castigo? ¿Cuál es la corrección? En este caso, el Señor hace un llamado a partir del versículo 9 al arrepentimiento, claro. Aún cuando el castigo será ejecutado, lo mismo, de todas maneras, el Señor demanda arrepentimiento. ¿Entiende? O sea, no significa que porque nos arrepintamos, el Señor tenga que quitar el castigo. ¿Entiende? Podemos llegar a ser castigados lo mismo a pesar de habernos arrepentido. Señor, me arrepiento. Amén. Bueno, eso es lo que tú debes hacer, es lo que te corresponde. Debemos arrepentirnos. Debemos vivir con un espíritu de arrepentimiento. Pero eso no significa que el castigo sea quitado. Pueda llegar a ser suavizado. Amén. Pueda ser quitado, tal vez. Podamos recibir tal vez una reprensión suave, un llamado de alerta. Amén. Eso queda bajo el escrutinio del Señor, la verdad. El Señor trata de maneras diferentes muchas veces, en forma particular, pero como sea en este caso, el pueblo atravesaría el castigo, pero aún así era requerido el arrepentimiento, porque el arrepentimiento podía suavizar los efectos del castigo. Amén. Y que pudieran ellos mantener la paz y el gozo y la confraternidad con el Señor, que es lo más importante. Nos arrepentimos, aún podemos pasar por un castigo, por una reprensión del Señor, por una corrección del Señor, pero aquí lo importante es que no seamos separados del Señor. Aquí lo importante es que no perdamos la confraternidad con Cristo, ¿entiende? Este debe ser el deseo del creyente. Así como el salmista: Señor, hice mal, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Arrepentimiento, búsqueda del Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Vea que dice el versículo 9, el llamado al arrepentimiento. Si el Señor de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen un pequeño remanente como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Un pequeño remanente. El Señor es el que hace que quede un pequeño remanente. Escuche, aquí lo dice. Si el Señor no hubiera hecho que quedase un pequeño remanente, hubiera sido como Sodoma y Gomorra, es decir, hubiéramos sido destruidos, consumidos. Había, y en todos los tiempos ha habido, un remanente que servía al Señor, pero siempre fue muy pequeño. El resto de Israel era un pueblo rebelde.
Hoy en la iglesia moderna tenemos lo mismo. Es un pequeño remanente que les sirve y el resto rebelde, ¿no? Oh, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Esto que estamos viendo nosotros aquí y que vamos a ir viendo a medida que nos metamos en este estudio de Isaías, quiero que usted note que es un reflejo de la iglesia moderna hoy. En aquel tiempo, esta era la iglesia de aquel tiempo. No se le llamaba iglesia, pero era la iglesia de aquel tiempo. Hoy, al leer estos textos y estudiar estos textos, vamos a ver el pequeño remanente de entonces. Es el pequeño remanente de hoy. El resto del pueblo de Israel rebelde es el resto de la iglesia moderna hoy rebelde. Amén. Una rebeldía en contra del Señor. Mantienen sus rituales, todavía continúan con ese mero formalismo, hay ceremonialismo, hay actividad, hay obras. Todas estas cosas se continúan haciendo. Pero el corazón. El Señor mira el corazón. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? No, yo voy a tal iglesia. Olvídate. No, si yo soy ujiero, yo hago esto o viajo. Olvídate. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor, el Santo de Israel? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo estás tú de la planta de los pies a la cabeza? ¿Hay algo sano? Si hay algo sano es porque Cristo lo ha sanado, porque estamos heridos, hermanos. Entiendan esto. Somos un pueblo herido. Heridos eran aquellos en el pueblo de Israel, este pueblo de Judá, heridos. Nosotros aún más todavía. Somos un pueblo herido, lleno de llagas, lleno de hinchazones, de la planta de los pies a la cabeza, el corazón sin entendimiento. Amén. Este es el primer reconocimiento. Por eso es que el Señor tiene que exponer nuestro caso, tiene que exponer nuestra verdadera condición. El Señor usa al profeta para decir, bueno, miren, esta es la situación que yo tengo en contra de vosotros y así es como ustedes se encuentran. Necesitan un choque de realidad, ser confrontados con la realidad. Están enfermos. El Señor observa nuestras vidas de la planta de los pies a la cabeza y dice, no encuentro cosa sana. Sin embargo, hay un sanador. Oh, bendito Señor. Jehová Rafa, el sanador. Él vino a sanarnos. Si tú encuentras algo sano en ti, es porque Cristo lo ha sanado. Él es el que hiere y Él es el que cura. Nosotros estamos heridos por naturaleza, pero el Señor tuvo que herir a su pueblo por medio del castigo y aún así todavía la rebeldía persistía y persiste hasta este día. Que no sea lo mismo con nosotros. Señor, estoy herido. Señor, estoy lleno de hinchazones. Señor, es cierto, no hay cosa sana de la planta de mis pies a mi cabeza, mi corazón. Pero vengo a ti, Señor, en contrición de espíritu, humillado delante de ti. Sáname, Señor, hoy yo te lo ruego. Que sea esta nuestra oración, nuestra petición y nuestro deseo en el nombre poderoso de Jesús. Eso es todo por hoy. Seguimos estudiando Isaías a partir del versículo 10 en el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Ella vino sabiendo que él estaba haciendo milagros en la región. Ella estaba sufriendo y aún así ella lo salió siguiendo con la multitud.
ella era empujada, humillada y discriminada, mas pensaba así: si yo llegase hasta él y lo pudiese tocar, con certeza habría un milagro en mí. Ella había gastado casi todo con la medicina y nada resolvía. Mas cuando Jesús a ese lugar llegó, ella buscó fuerzas y entonces gritó: hoy es mi día. Ella llegó llorando y salió sonriendo, su rostro abatido luego se alegró. Estaba su cuerpo muy disminuido, mas la virtud de él su cuerpo restauró. Fue él quien tomó el barro, hizo al ser humano, su resultado nunca engaña, puedes creer en él. Si la dolencia llega y viene causando daño, su virtud quema y cura toda enfermedad. Cuando él hace algún trasplante no hay restricción, y de este lugar hoy él no va a salir. Y esta multitud es porque él está también pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Ella llegó llorando y salió sonriendo, su rostro abatido luego se alegró. Estaba su cuerpo muy disminuido, mas la virtud de él su cuerpo restauró. Fue él quien tomó el barro, hizo al ser humano, su resultado nunca engaña, puedes creer en él. Si la dolencia llega y viene causando daño, su virtud quema y cura toda enfermedad. Cuando él hace algún trasplante no hay restricción, y de este lugar hoy él no va a salir. Y esta multitud es porque él está también pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Reciba ahí. Jesús maravilloso está pasando aquí. Jesús maravilloso está pasando aquí. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo
Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres con mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Le llaman Jesús y algunos buscan dónde está su taller, porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que Él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller, y han llevado sus corazones para que Él los repare. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, oh, oh, oh. Carpintero, Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida.
vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, oh, oh, oh. Carpintero, oh, oh, oh. Pedazos al taller del mejor carpintero, te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, oh, 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 yeah. Carpintero, oh, oh, oh. Mi carpintero transforma mi vida. Mi carpintero, te entrego mi vida. ¿Por qué no traes? ¿Por qué no traes? ¿Por qué no traes tus pedazos? ¿Por qué no traes? ¿Por qué no traes tus pedazos? ¿Por qué no traes? ¿Por qué no traes tus Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Seguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. Desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale,
que mañana atardecerá. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana... No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos.